Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Acaloradas? Sí, parece bastante. verano. Temperatura récord en Mar del Plata para el mes de octubre, 36 y pico hizo. Bárbaro. Un día de playa, pero no. A la playa no fui, a la pileta no fui. Me dediqué a quehaceres domésticos de interiores. Sí, fue Bueno, más un día de estudio que de playa para algunos. Así que sí, esta época es para estudio. Nos pasó a todos. Ni hablar. El día que yo me recibí, hacia ya las 11 de la mañana, de un día sábado, porque me hicieron rendir un día sábado, un calor, era un día espectacular. Y había amanecido con frío todavía, porque me acuerdo que fue el 2 de noviembre. Y funcionaba ahí en la calle Pellegrini, en San Alberto. Y habían dejado todo el colegio cerrado. O sea, como era pedida de mesa especial, cuando a uno le faltaba una materia sola, habían rendido, o sea, los mismos profesores eran de internacional privado y de internacional público. Yo internacional privado ya lo había dado y dejé para lo último internacional público. Y estaba yo sola para dar público y había 6 para privado. Entonces me acuerdo que cuando llegó el profesor de Buenos Aires le dije, pensando que yo ya me recibía el viernes a la noche, doctor, le digo, ¿va a empezar a tomar por público, que estoy sola, o va a tomar? No, no, dice, voy a empezar a tomar privado. Yo le diría que venga mañana, porque hoy no le voy a tomar. Ah, terrible es eso, cuando uno ya está decidido, la sí, lo última mejor materia. sacárselo de encima rápido y no seguir nervioso. Claro, y ya no daba ni para estudiar ni para nada. Fue la única vez en toda la carrera que yo dije, hoy no toco un solo libro, me voy a dormir. Me acuerdo que vi una novela que estaba de moda, me miré un capítulo de la novela porque estaba inquieta, no me podía. No me dio una, dice 8, 8:30, sí, todo inespecífico. Bueno, yo por las dudas, como era la única que quedaba, no sabía cuántos iban a quedar de privado, si quedaba alguien o no, a ver si me pasaban de largo, que no estaba. Entonces me fui re temprano y hacía frío. Y estaba ahí, en la puerta, en la escalinata, todo cerrado, y 8:30 nadie, 9 nadie, 9:30, 10 más o menos, recién vinieron, abrieron la puerta y todavía habían quedado 2 de internacional privado y por último me tomaron a mí al mediodía. Y cuando salí de dar era un día de playa, pero de 30 y pico de grados, la verdad, espectacular. Bueno,
esa es una linda sensación cuando uno se recibe, que ya la van a experimentar, si no la han experimentado ya en alguna otra carrera. Después resulta extraño en los hábitos, por ejemplo, el día lunes, yo trabajaba y estudiaba, día lunes, digo, uy, en este horario no tengo que estudiar, qué raro, porque hasta que uno espera el diploma es como tomarse unas vacaciones, un buen recreo del dolce far niente. Después ya empiezan otras obligaciones que tienen su parte linda, pero es distinta. O sea que la etapa de estudiante también tiene su nerviosismo, pero también tiene su cosa linda. Después empiezan otras responsabilidades. Bueno, chicos, vamos a continuar con esas responsabilidades. Habíamos empezado a hablar del procedimiento administrativo en relación a sus principios, o sea, sus caracteres. Y habíamos visto los principales que ya los enuncié en la clase pasada. Les dije a modo genérico que todo ese procedimiento es lo que se lleva a cabo en sede administrativa, que cuando hablamos de proceso es la parte del contencioso administrativo, la parte de las acciones judiciales, que las veremos después. En este procedimiento administrativo ustedes tendrán que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con las notificaciones. Es fundamental porque ya vimos que los actos administrativos, para que cobren eficacia, requieren de su notificación por los distintos medios que están previstos en las normas de procedimiento. Recuerden la Ley Nacional de 19.549, la Ley de la Provincia 7647, a nivel de los municipios bonaerenses, volvemos a la Ordenanza General 267. Estas son normas que actúan supletoriamente en ausencia de normativas específicas, como pueden ser en materia de empleo público. Hay regímenes específicos, entonces si hay una norma de procedimiento, por ejemplo en materia disciplinaria o en materia de contratación, va a regir en primer lugar esa norma particular específica que rige concretamente esa materia. Y para todo aquello que no esté previsto, la norma puede reenviar entonces a estas normas genéricas de procedimiento, cada una en estos ámbitos, nación, provincias, municipios, en forma supletoria, es decir, que viene a regir esa norma en lugar de ese huequito no regulado en una situación específica, como puede ser también la materia tributaria. La materia tributaria también tiene un procedimiento específico. Consumidores y usuarios tienen un procedimiento específico. La materia medioambiental, que también está regulada por el derecho administrativo, también es un procedimiento especial. Entonces, fíjense, en materia de empleo público les dije el régimen disciplinario del empleado público, que eso lo tienen que ver conjuntamente. Cuando el doctor Pesia les está hablando, ¿verdad?, de los contratos administrativos, un típico contrato administrativo es el de empleo público. Como diferenciamos estos contratos en virtud del interés público y las cláusulas exorbitantes, eso ya lo hemos visto. Ahora, la relación de empleo público y el agente público tiene estabilidad conferida por la Constitución Nacional. Por lo tanto, para sacarle esa estabilidad, ese régimen de estabilidad, hace falta un sumario previo, la instrucción de un sumario administrativo previo. Y para todos los aspectos disciplinarios y la instrucción de ese sumario normalmente existen dentro de las normas regulatorias del régimen de empleo público el procedimiento disciplinario en particular, que cuando diga, bueno, para los aspectos recursivos o para lo que no esté previsto, reenvío a, esa norma de reenvío va a servir para cubrir ese espacio que a lo mejor la normativa específica no reglamentó o no reguló. Ese sería un procedimiento especial. En materia de contrataciones, es decir, el procedimiento previo que conduce a la celebración de un contrato administrativo o un contrato de la administración, llámese licitación pública, privada, concurso de precios, contratación directa, los distintos mecanismos o medios, bueno, eso lo van a encontrar en los reglamentos de contabilidad que hay en cada ámbito jurisdiccional y también por ejemplo, en la Ley Orgánica de las Municipalidades tienen normas específicas en materia de contratación a las cuales debe sujetarse. Y van a ver que el
estos procedimientos especiales de selección del co-contratante, el principio de regla es la licitación pública y las excepciones son las licitaciones privadas o las contrataciones directas, que muchas veces se dan o están habilitadas en determinados supuestos excepcionales y en función del monto de la contratación. Cuando el monto de la contratación no excede determinados valores o importes, que eso lo fijan las contadurías a nivel municipal, a nivel provincial, o sea, cada obra en sí tiene establecido un presupuesto oficial, y según ese presupuesto, esos importes se van actualizando. En el caso de los municipios que el registro de las empresas está en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, bueno, las contadurías provinciales son las que van otorgando, diciendo de tal monto a tal monto, puede ser por contratación directa, superado puede ser por licitación privada, y ya superando otro, licitación pública sí o sí, aunque existen excepciones. También es otro procedimiento especial, el de contratación. El procedimiento tributario, ordenanza fiscal a nivel municipal, código fiscal a nivel provincial, y también existe un procedimiento tributario a nivel nacional, que es la ley 11.683, y que está previendo precisamente en uno de sus artículos que para todo aquello que no esté previsto es de aplicación la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, porque en definitiva el procedimiento de determinación tributaria tiene aspectos técnicos, pero en cuanto al procedimiento a seguir, es algo que se lleva a cabo por ante una repartición en una sede administrativa, y los recursos que se pueden plantear muchas veces en su tratamiento están regulados por las normas de procedimiento supletorias que genéricamente rigen. De ahí la importancia que nos guiemos por las normas generales, más allá de las particularidades de las normativas en los procedimientos especiales. En el caso de consumidores y usuarios también existe un procedimiento administrativo previo a poder llevarlo a la instancia judicial del contencioso administrativo, que sí es materia contencioso administrativa en la provincia de Buenos Aires, y esa ley que regula el procedimiento es, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la 13.133. En materia medioambiental, el propio Código Civil y Comercial unificado, la 26.994, ha establecido en uno de sus artículos que todos aquellos derechos que tienen que ver con la materia medioambiental van a estar regulados específicamente por el derecho administrativo. Y es así que en el caso de la provincia de Buenos Aires, la ley de medio ambiente, que es la 11.723, o sea, la de propiedad intelectual del mismo número, para que recuerden, en nación, en provincia, la 11.723, es la que regula toda la materia medioambiental. Ahí también tenemos un procedimiento administrativo especial. Y las contravenciones a que pueden dar lugar, tanto en materia de consumidores y usuarios como en materia medioambiental, también desembocan en un procedimiento especial que es el contravencional. Entonces, se labran actas, se han establecido artículos específicos que modifican la ley de faltas de la provincia de Buenos Aires, que es la 8751, y se han ampliado a estos aspectos que tienen que ver sobre todo en materia medioambiental. Y frente a las decisiones provenientes de estas situaciones originadas en estas materias, queda luego la instancia judicial en el contencioso administrativo en el orden local o de la jurisdicción que corresponde donde se ha cometido la falta de infracción. Entonces, vemos cómo van existiendo procedimientos disciplinarios, tributarios, consumidores y usuarios, materia medioambiental, materia de procedimientos, cuestiones de contrataciones de la administración del Estado, que tienen
regímenes específicos, especiales, normas de procedimiento especiales. En esos casos, en primer lugar, debemos acudir a las normas que regulan esas materias y solo supletoriamente a las 19.549 si es en el ámbito nacional, a las 7647 si es en el ámbito de la provincia de Buenos Aires o a la Ordenanza General 267 si está referido a alguna cuestión regulada en el ámbito de los municipios bonaerenses. Bien, básicamente, ¿cómo se inicia un procedimiento administrativo? A veces se inicia de oficio por la administración, pero también se inicia a requerimiento del interesado, quien en virtud del derecho de peticionar a las autoridades puede plantear un requerimiento, una solicitud de algo, una tramitación. Ahí se inicia ese procedimiento administrativo tendiente a seguir, ¿no es cierto?, toda una secuela de actos y de hechos, de informes, de dictámenes, de verificaciones, lo que sean menester para llegar a un procedimiento válido, regular, y a la emisión por parte de la administración de un acto administrativo, que ya hemos visto cuáles son los requisitos que debe reunir para que se presuman legítimos y para que sean regulares. Ahora bien, aquí hacemos un descanso, un parate. Frente a esos actos, a veces se generan vicios en su emisión. No siempre es todo perfecto, ni todo es regular. A veces se requiere, o al menos se intenta, de alguna manera ejercitar un control por parte del administrado respecto de los actos de la administración. Y ese mecanismo de control básicamente tiene que ver con los recursos, los mecanismos de impugnación de los cuales dispone el administrado, que aparte de los recursos son los reclamos y son las denuncias, pero que básicamente ahora, refiriéndonos a los actos administrativos en particular, la forma, el mecanismo, el instrumento, la vía que tenemos para no dejar firme un acto administrativo si consideramos que nos causa grave o nos causa un perjuicio grave, que además es ilegítimo porque contiene un vicio que trae aparejada su nulidad o su anulabilidad, lo que podemos plantear para impugnar esos actos administrativos son los recursos. Y a ellos nos vamos a referir hoy, independientemente de estas otras vías, que someramente les voy a decir cuáles son las diferencias, para ver cuál es el grado de aptitud o de legitimación que tiene un administrado para interponer uno, para interponer otro, según el estatus o la situación jurídica que revista. El recurso va pura y exclusivamente a atacar un acto administrativo. No va contra hechos, no va contra defectos, no. Solamente es un mecanismo básico de impugnación de actos administrativos. En cambio, el reclamo administrativo, que muchas veces ustedes seguramente han escuchado hablar, un reclamo administrativo puede ir contra un acto administrativo, pero también contra hechos administrativos, o también contra omisiones o defectos en el procedimiento administrativo. Es decir, es más amplio el espectro. En el caso de los recursos, además, tengo un plazo perentorio más breve, acotado, que la legislación me va a decir en cada caso si es de 5, si es de 10, si es de 15 días. Esos plazos se computan siempre en días hábiles administrativos y corren, obviamente, a partir del día siguiente al que se produjo la notificación fehaciente al interesado por cualquiera de los medios que ya hemos visto, que puede ser una cédula, personalmente, en forma electrónica, según cómo disponga cada ámbito que se va a dar por notificado esa decisión. A partir del día siguiente hábil empieza a computarse el plazo para la interposición de los recursos que me habilita la legislación, tendiente a no dejar firme esa decisión y de alguna manera tendiente a que si en sede administrativa reiteran, ¿no es cierto?, la misma decisión
yo obtenga un acto que cause estado, es decir, que ha sido objeto de interposición de todos los recursos que el mecanismo administrativo me habilita a interponer, y a pesar de ello me siguen diciendo que no, me siguen denegando esa pretensión. En consecuencia, de ahí en más puedo ir al contencioso administrativo. Lo cual no significa que necesariamente sea en el Código Contencioso Administrativo, Código Procesal Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, un requisito imprescindible en todos los casos. Ya vamos a ver que en estas situaciones el nuevo código, que ya no es tan nuevo, tiene un par de años de vigencia, es mucho más flexible que el anterior, que el Código Varela. Entonces, hay algunas situaciones que de considerarse que el agotamiento de la instancia es un mero ritualismo inútil, como lo dice el propio legislador, puede prescindirse de ella y puede eventualmente el juez contencioso administrativo de alguna manera entender en esa pretensión en sede judicial, aun cuando no esté agotada la instancia administrativa, porque entiende que puede estar contemplada o puede tratarse de una de esas situaciones contempladas en ese ritualismo inútil del cual habla el código. Después lo veremos oportunamente cuando estudiemos el aspecto procesal. Básicamente cómo se agota la instancia, los artículos 16 y 17 del Código Contencioso en la provincia de Buenos Aires. Bien, entonces les decía, plazos en días hábiles a partir del día siguiente de la notificación, contra actos administrativos, recurso. ¿Quién puede interponer un recurso? Y aquí tenemos que vincular la posibilidad y la procedencia en función del grado de aptitud de legitimación del estatus jurídico que reviste el interesado. Si el interesado tiene un derecho subjetivo o un interés legítimo, va a estar habilitado para interponer recursos y para ir a la instancia judicial. Si en cambio tiene un interés simple en concurrencia con toda la ciudadanía, en ese caso, no, excepto que plantee una denuncia, una irregularidad que le afecte del propio derecho de propiedad, en ese caso la denuncia es lo único que está habilitado a plantear o a incoar. Es decir, poner en conocimiento de la administración una irregularidad para que se investigue, pero el denunciante no es parte en el procedimiento administrativo, excepto esta salvedad que recién les apunté. En el caso de alguien que tiene un derecho subjetivo un interés legítimo, reviste una situación especial. Acá, estas distintas situaciones, yo no sé, ¿las vieron con el doctor Pesia en la primera parte? Sí, las vimos, sí. Por eso, recuerden y ahora vean la aplicación práctica. Si bien pareciera que es algo vetusto hablar de estas clasificaciones, porque el ámbito de legitimación para actuar en virtud también incluso de los derechos de incidencia colectiva previsto en el texto de la Constitución es mucho más amplio en sede judicial, en el ámbito de las normativas de procedimiento administrativo pasa como con la noción del poder de policía. Vamos a las normas y en las normas nos vamos a encontrar que siguen hablando de derechos subjetivos y de intereses legítimos, como los que habilitan el recurso y el interés simple no. Antes se discutía incluso el interés legítimo con el Código Varela. No habilitaba en instancia contencioso administrativo un interés legítimo. Luego, en vista del grado de legitimación amplio que produjo la reforma de la Constitución en el año 1994, ya antes de la vigencia del nuevo Código Contencioso Administrativo, en una especie de transición, la Suprema Corte, en las últimas actuaciones que tenía, porque ustedes saben que el fuero comenzó virgen, es decir, sin ningún expediente. Cuando entró en vigencia,
los nuevos expedientes ingresaban al contencioso administrativo generado o creado. Los que quedaron en la Suprema Corte, los que fueron iniciados con anterioridad a su puesta en vigencia. Profe, Sí. recurso sí o sí es cambio de instancia, digamos, de administrativo a judicial. No, el recurso es en sede administrativa, en relación al acto. Cuando vamos a la instancia judicial ya vamos a hablar de acciones. El Código Perfecto. Contencioso Administrativo en la provincia de Buenos Aires es una unidad de acción, que es la acción contencioso-administrativa con pluralidad de pretensiones, pero no se confundan, ahí todavía no llegamos, por eso les dije, esto es procedimiento administrativo y dentro del procedimiento administrativo están los recursos, como un instituto un mecanismo de impugnación básicamente, que es la posibilidad para el administrado de controlar, sin decirle a la administración, mire, se equivocó, mire, el acto que emitió es nulo, me está causando un perjuicio, para que lo revise en sede administrativa. Esa es la finalidad del recurso. Ya cuando pasamos a la instancia judicial, más que de recursos, hablamos de acciones procesales. Entonces acá, recordando que seguimos en sede administrativa, tenemos distintos tipos de recursos y dijimos que tienen plazos perentorios cada uno. Es decir, que son fatales en el sentido de que deben ser interpuestos dentro del mismo, porque ya si se lo hace con posterioridad, obviamente puede existir la posibilidad del tratamiento de lo que se denomina una denuncia de ilegitimidad, que después vamos a ver en qué consiste, pero lo torna al que la presenta en un denunciante, con lo cual si le dicen que no hay ninguna ilegitimidad, con esa decisión no podrá ir a la instancia judicial. ¿Vamos? Sería como una presentación extemporánea o tardía, fuera de los plazos. Entonces, en el recurso tengo plazos perentorios, entre los cuales debo interponerlos. Existe la posibilidad de la interposición con cargo vencido, al igual que en un proceso judicial. Por ejemplo, en alguna disposición normativa en provincia puede ser hasta las 11 de la mañana, en otras puede ser hasta las 10. Bueno, el cargo vencido, según el ámbito jurisdiccional donde nos encontremos, va a consistir en esa posibilidad de alargamiento, un plazo de 10 días que se vence dentro de las primeras horas del día siguiente al del vencimiento. Seguimos en sede administrativa, recordad. Entonces, lo que estoy atacando es un acto administrativo. Es un acto administrativo que, a mi entender, contiene un vicio o defecto que me está originando un perjuicio y que yo planteo a través del recurso, por ejemplo, la ilegitimidad de esa decisión, y en consecuencia, al hablar de vicios, digo, bueno, este acto es nulo por tal o cosa. O sea, debe ir fundada esa presentación. El recurso tiene que tener fundamento, básicamente. Porque recuerden que existe el principio del informalismo a favor del administrado. Por lo tanto, al no ser el patrocinio letrado obligatorio, puede ser que el interesado se equivoque en la denominación del recurso o lo interponga, o sea, lleve el escrito y lo presente ante un órgano que no es el competente para el tratamiento de ese recurso. Pero en virtud de este informalismo, la administración se encuentra obligada a encauzar esa tramitación, darle la denominación que corresponda al recurso y darle el tratamiento por ante el organismo que corresponde que se expida y que trate el mismo conforme a la legislación. Esta es una de las características del informalismo en favor del administrado, como lo vemos específicamente en las vías recursivas. Y otra de las consecuencias, ya se las adelanté, puede ser la denuncia de ilegitimidad. Alguien que llega tardíamente, pero si tiene fundamento, la obligación de la administración es tratarla, más allá si después considera que le asiste razón o no. Lo que tiene que estar es fundado. Luego la administración verá si ese fundamento es suficiente, si se da en la situación, en el caso concreto dado, y resolverá.
por sí, por no, rechazando o haciendo lugar al recurso impetrado. Básicamente, siguiendo con este tema de las diferencias entre el recurso y el reclamo, a diferencia del recurso, no tiene un plazo de interposición perentorio, como en caso de los recursos, sino que los reclamos, como proceden también contra hechos, omisiones o defectos en el procedimiento, el plazo de interposición va a estar dado por el plazo de prescripción del derecho de fondo que a través de ese reclamo se plantea. Por ejemplo, soy un agente del Estado, ¿no es cierto?, que trabajo y me liquidan a través de recibos de sueldo, y en esos recibos de sueldo advierto, pero no dentro de los 10 días ni los 15 días, porque ahí no se trata de un acto administrativo. Lo advierto por ahí pasado 2 meses, 3 meses, que se equivocan y están omitiendo liquidarme una bonificación que me corresponde, que me ha sido otorgada. O, a la inversa, me están reteniendo algo que no corresponde. Entonces, ¿qué es lo que puedo formular en ese caso? Un reclamo. ¿Cuál es el plazo que yo tengo? El plazo de prescripción del derecho de fondo. Acá serían de las cosas que deben ser abonadas en el caso de una bonificación por periodos breves. La más adecuada, pienso que sería la quinquenal del Código Civil y Comercial. Pero no necesariamente ese es el que siempre interpretan, porque la administración muchas veces, sobre todo en materia previsional, que también tiene un procedimiento administrativo específico, ha optado por la prescripción bianual, ¿no? Aunque hubiese sido más procedente la de los 5 años, pero si en 2 años no reclamó, listo. Y si reclamó y no contestan tampoco, los plazos de la administración muchas veces pasan holgadamente sin cumplirse, lamentablemente. Bien. Entonces tenemos que estos plazos de los reclamos, a diferencia de los recursos, no son perentorios. Esta es una de las diferencias que pueden advertir entre un recurso y un reclamo. La otra está dada porque el reclamo va contra decisiones, hechos u omisiones, por lo tanto es un espectro más amplio lo que puedo plantear a través de un reclamo. Y en cambio el recurso, reitero, va dirigido exclusivamente contra un acto administrativo. Y en el caso de la denuncia es la puesta en conocimiento de la administración de una irregularidad. Y el denunciante es alguien que tiene un interés simple, por ende no es parte del procedimiento administrativo, excepto que a través de esa denuncia, al mismo tiempo, pretenda que se le reconozca porque se le ha afectado su derecho de propiedad. Entonces, eventualmente en esa situación puede ser tenido como parte. Volviendo a los recursos, vamos entonces a ver cuáles son, para qué sirven, ante quién se debe interponer, en qué plazo, con qué denominación, porque esto del informalismo es en favor del administrado, pero ustedes, como ahora están estudiando, tienen que saber técnicamente cómo se llama, tienen que ponerse en función de abogados. Pónganse que son abogados del Estado y tienen que resolver, tienen que saber entonces qué denominación corresponde darle a esa presentación, ante quién debió plantearlo, quién lo debe resolver y contra qué tipo de decisiones. Entonces hay una serie de pautas que ustedes tienen que tener en cuenta cotejando el régimen nacional, provincial y municipal. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, en el ámbito nacional, el primer recurso que es optativo y que podría interponer, si así lo quiero, porque puedo prescindir al ser optativo, se denomina reconsideración en el ámbito nacional. Con las mismas finalidades y la misma función, tenemos el recurso de revocatoria en provincia y municipio. Quiere decir que ahí tienen una diferencia
en la denominación. Si yo les pregunto, por ejemplo, qué es el recurso de revocatoria, tienen que recordar que la revocatoria como tal, con esa denominación, se da en provincia y en municipio, no en el ámbito nacional, que se denomina reconsideración, aun cuando el tratamiento sea similar al de revocatoria. ¿Sí? ¿Qué puedo plantear yo en una reconsideración en noción no revocatoria en provincia y municipio? Bueno, la planteo, la interpongo esa revocatoria, esa reconsideración ante el mismo órgano que emitió el acto. ¿Para qué? Para que lo revoque por contrario imperio. Por lo tanto, no requiere sustanciación, no requiere dictamen jurídico obligatorio, y la finalidad es que deje sin efecto el mismo órgano que dictó el acto, esa misma decisión en función de los fundamentos que yo le doy, por qué es ilegítimo o por qué contiene ese vicio. Si me hacen el lugar, bueno, no tendré necesidad de seguir recurriendo más, pero si no me hacen lugar a ese recurso primitivo que va contra decisiones, esto es otra de las cuestiones que tienen que tener en cuenta en los cuadritos que se hagan para cotejar. ¿Contra qué tipo de decisiones va? Ya les dije, ¿cómo se denomina en nación y en provincia? Les dije, ¿ante quién se interpone y quién resuelve? Se interpone ante el mismo órgano que emitió el acto y resuelve el mismo órgano que produjo el acto. Ahora, ¿qué tipo de decisiones yo puedo atacar por esta vía? Ya sea en nación o en provincia. Puedo ir contra actos definitivos, ¿recuerdan cuáles eran los actos definitivos, verdad? Aquellos que resolvían la cuestión de fondo planteada por el interesado. Pero también el espectro de decisiones es amplio. Puedo ir contra las decisiones interlocutorias o de mero trámite, es decir, aquellas que sin resolver la cuestión de fondo, de alguna manera están poniendo fin a una cuestión tangencial dentro de ese procedimiento, como era el ejemplo que les decía oportunamente cuando hablamos de la clasificación de los actos, de la denegatoria de una apertura a prueba, por ejemplo, en un procedimiento disciplinario. Entonces, frente a esa denegatoria del instructor que me dice no a la prueba, a la producción de prueba en tal o cual sentido, como es algo interlocutorio de mero trámite y no está resolviendo la cuestión de fondo, como sería imputo, sobreseo, absuelvo, sanciono o no sanciono a alguna persona, a algún imputado en particular. Frente a esa situación, entonces, lo que corresponde es que no se está resolviendo la cuestión de fondo. Es una situación interlocutoria de mero trámite donde solamente procede este recurso, reconsideración en nación o revocatoria en provincia, tras lo cual obviamente esa etapa queda cerrada. No puedo seguir planteando. La tramitación sigue. Después veré cuando obtenga el acto definitivo otra vez los recursos que me habilitan y la posibilidad o no, según siga siendo agraviante o que me origine perjuicio esa decisión, la posibilidad de ir a la instancia judicial. Entonces, decisiones atacables, actos definitivos, actos interlocutorios y actos de mero trámite. No requiere sustanciación y el dictamen jurídico no es obligatorio en este tipo de recurso. Es optativo, yo no estoy obligada, es una posibilidad que yo tengo. Nada obsta a que vaya directamente por ante el superior jerárquico. Lo que pasa que es una posibilidad que dejo pasar, digamos. Por ahí planteo una revocatoria y me hacen lugar y no tengo necesidad de intentar un recurso jerárquico. Pero no obsta que puedo entender que no me van a hacer lugar
ni a la revocatoria en provincia, ni a la reconsideración en nación, y entonces voy directamente al superior jerárquico por la vía del recurso jerárquico. ¿Estamos? Hay una sola situación donde puede configurarse la obligatoriedad de este recurso, y es cuando el acto administrativo es dictado de oficio por la administración, es decir, sin la intervención previa del interesado, como sería el caso de un intendente que dicta un decreto que a mí me genera, tengo un derecho subjetivo a recurrirlo, disponen mi traslado, por ejemplo, mi pase, o dejan sin efecto una estructura administrativa y producen el pase, y bueno, yo considero que eso me agravia, o me quitan un derecho que venía teniendo, me retrotraen en el cargo, por ejemplo, como a veces sucede, y lo dictan de oficio, sin intervención previa de interesado. El interesado, cuando llega, se entera en el momento de la notificación que, bueno, ese cargo no tenía estabilidad, que se lo quitaron, que vuelve al cargo inmediato inferior, que además lo trasladan, una serie de circunstancias donde no tuvo intervención previa, o sea, es el típico acto dictado de oficio. En esos casos, a veces la jurisprudencia exige, para ir al contencioso administrativo, el agotamiento de la instancia, planteando una revocatoria en provincia o reconsideración en nación para agotar la instancia administrativa y luego de eso recién ir a la vía contenciosa administrativa. Es una de esas situaciones donde puede tornarse entonces este recurso en obligatorio para agotar la instancia. Fuera de eso, si hubo intervención previa del interesado en los sucesivos pasos del procedimiento, no requiere, es optativo. No. Doctora, Sí, una consulta. Y cuando este recurso de reconsideración o revocatoria es uno de los requisitos de admisión para el recurso jerárquico de apelación, ¿ahí sí constituye la obligación de agotar instancia? existe una mezcla linda, jerárquico, apelación, no son lo mismo el jerárquico que de apelación, Por eso les voy a pedir, les voy a sugerir que cuando estudien los recursos, los estudien sobre la base de todas estas estructuras, qué decisiones, qué denominación en cada ámbito, y que vayan a, miren, los recursos están regulados en el ámbito nacional en el decreto reglamentario, exclusivamente, no en la ley, excepto la revisión que después vamos a ver que está prevista en el artículo 22, si se lo toma como un recurso o no. Los restantes recursos, todos los van a encontrar en el decreto reglamentario, no en el texto de la ley. ¿Estamos? Entonces, vos te estás refiriendo a una posibilidad de interposición, que vamos a hablarla más adelante, porque primero quiero hablar del recurso jerárquico, y después decirles cómo puedo plantear también la revocatoria con jerárquico en subsidio, si no, no van a entender nada. Obviamente, el recurso jerárquico es el recurso jerárquico por antonomasia, es el más importante. ¿Por qué? Porque ese sí es obligatorio, porque es el que me va posibilitando ir agotando la instancia administrativa. Voy ante el mismo órgano que produjo el acto para que lo eleve al superior y para que en definitiva lo resuelva la máxima autoridad de esa estructura, tendiente a obtener una decisión definitiva, final, que me posibilite, que cause estado, que me posibilite ir al contencioso administrativo. La apelación, ya vamos a ver, es un recurso específico que procede contra las decisiones provenientes de los entes autárquicos en provincia descentralizados, ahora el texto reglamentario a nivel nacional. Con lo cual, no hables de apelación porque tiene un ámbito circunscripto a decisiones provenientes de este tipo de entes descentralizados. No es lo mismo como a lo mejor puede suceder un proceso civil y comercial, que vos lo vinculás, la apelación, como esa idea de
jerarquía de ir al máximo tribunal, escala por escala, hasta obtener la decisión. Aquí el jerárquico hace las veces de esa posibilidad de ir grado por grado hasta la máxima autoridad del ente. Y por eso procede solamente contra actos definitivos o asimilables a definitivos, no procede contra actos interlocutorios o de mero trámite, puede ser interpuesto en forma directa, una vez que me notifiquen ese acto definitivo, o puedo interponerlo subsidiariamente con el recurso de revocatoria o de reconsideración en nación, en tanto, obviamente, haya planteado esa revocatoria con jerárquico en subsidio contra un acto que reúna las características de ser impugnado por la vía del recurso jerárquico, es decir, contra un acto definitivo o asimilable a definitivo. Si yo planteo un recurso de revocatoria o reconsideración con jerárquico en subsidio y en rigor lo estoy planteando contra un acto interlocutorio de mero trámite, me van a tratar la revocatoria y el recurso jerárquico me van a decir que no resulta procedente, porque no es una decisión atacable por la vía del recurso jerárquico. Entonces estamos que subsidiariamente tengo que advertir que el acto sea un acto definitivo o asimilable a definitivo. Entonces lo podré interponer de esa manera. Y veremos cómo se canaliza, quién lo eleva, dónde puedo ampliar o mejorar los fundamentos. En principio, recuerden, decisión definitiva o asimilable definitiva. Descarto en el jerárquico ya, en forma directa o subsidiaria, las decisiones interlocutorias o de mero trámite no van, no son susceptibles de interposición de este tipo de recurso. Sí es obligatorio, porque es lo que me posibilita ir agotando las distintas escalas o grados jerárquicos hasta llegar a la máxima autoridad, reitero, de ese órgano, de ese ente, y de ahí en más poder ir a la instancia judicial. Sí requiere, a diferencia del de revocatorio de reconsideración, de un dictamen jurídico obligatorio. ¿Recuerdan cuando hablamos de del procedimiento administrativo como requisito esencial de validez del acto, y hablamos de los dictámenes, que en general son actos de la administración, porque no producen efectos sino inmediatos e indirectos, a través de la decisión, si es que toma los fundamentos de ese dictamen. Ese dictamen puede no ser vinculante, pero en determinadas situaciones, les dije, es obligatorio. Y este es un ejemplo. Cuando dijimos que el dictamen jurídico, por regla general, la normativa no lo establece como vinculante, quiere decir que quien resuelve puede resolver sin apego, sin ajuste a lo aconsejado. Pero es obligatorio como requisito esencial de validez, que es una cosa diferente. Quiere decir que si se requiere, tiene que estar presente dentro de ese procedimiento. La omisión de ese dictamen puede traer aparejada la nulidad del procedimiento. Entonces, este es un ejemplo. El recurso jerárquico requiere dictamen jurídico obligatorio. Lo resuelven sin el dictamen jurídico obligatorio y puede ser que lo que se resuelva luego sea atacado de nulidad en todo el procedimiento previo que condujo a esa decisión. Entonces, obligatorio, decisiones a atacar son las definitivas o asimilables a definitivas. Denominación, la misma denominación en el ámbito nacional, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en el ámbito municipal. ¿Cuál es la finalidad? Ir precisamente grado por grado hasta obtener la decisión definitiva que cause estado y me habilite el proceso judicial. ¿Cómo puedo interponerlo? ¿Y ante quién lo interpongo? En primer lugar, lo interpongo, al igual que la revocatoria de reconsideración, ante el mismo órgano que emitió el acto. La diferencia va a estar dada en quién lo resuelve. Lo va a resolver el superior jerárquico. Por eso se denomina jerárquico, como mecanismo de supervisión y de fiscalización directa del superior sobre el inferior, comprende precisamente estas evaluaciones en relación al recurso jerárquico.
es un mecanismo de control también, de supervisión, que ejerce el superior sobre el inferior. Y el plazo de interposición también difiere, se lo dejo para que en cada texto ustedes lo estudien. Normalmente el de revocatoria es 10, en nación el jerárquico pueden ser 15, y también difiere la forma de interposición, el plazo que se da. Dijimos, y aquí vino tu pregunta y tu confusión entre las tres cosas. Deja separar la apelación. Ya te dije que es específico, técnicamente no se está. Entiendo que vos querés tomarlo como un sinónimo de jerárquico, pero como acá existe un recurso de apelación en provincia y alzada en nación que cumple esa finalidad, técnicamente es importante que no lo confundan, porque no es lo mismo. Apelar técnicamente tiene un sentido específico en el ámbito del procedimiento de la provincia de Buenos Aires. La apelación procede contra las decisiones provenientes de los entes autárquicos. Y el que hace las veces de ese control de ente descentralizado en el decreto reglamentario de nación se denomina recurso de alzada, sobre el cual después hablaremos. Entonces, el recurso jerárquico, volviendo, lo puedo interponer directamente, me notifican el acto, es una decisión definitiva, puedo interponer el recurso jerárquico directamente dentro del plazo que me señalen, o bien puede ser que yo haya, frente a ese acto definitivo interpuesto, una revocatoria en provincia o un recurso de reconsideración en nación con jerárquico en subsidio. Recuerden que no procede contra los interlocutores o de mero trámite, por lo tanto no planteen el jerárquico en subsidio en esas situaciones, solamente si se trata de una decisión definitiva. La ataco con la revocatoria con jerárquico en subsidio. Entonces, ¿qué hago? La planteo frente al mismo órgano que emitió ese acto. Me rechazan la revocatoria en provincia o la reconsideración en nación. ¿Y qué es lo que hace la administración en esos supuestos? Lo que tiene que hacer es notificarme cuando se produce el rechazo de la revocatoria. Me notifican en el domicilio que he constituido para saber que me han rechazado, ¿no es cierto?, a través de la resolución de recurso revocatorio o reconsideración respectivamente. Y aquí hay una variación en los plazos, porque cuando me notifican me dicen que dispongo de 48 horas hábiles en el ámbito provincial y municipal del procedimiento, o bien de 5 días hábiles en el ámbito nacional para mejorar o ampliar los fundamentos del primitivo recurso. ¿Estamos? Mejorar o ampliar. ¿Por qué? No es obligatorio. Puede ser que yo, cuando planteo la revocatoria o la reconsideración desde el vamos, planteo todos los fundamentos y creo que de la resolución de la revocatoria o de la reconsideración no me aportan nada nuevo que a mí me indique, me sugiera que puedo utilizar o me pueden servir para ampliar o mejorar los fundamentos del primitivo escrito. Entonces, puedo hacer, me notifican y simplemente no hago nada y espero a que lo eleven, que es lo que me van a notificar, la fecha de elevación y dónde se encuentran radicadas las actuaciones por ante el superior, que es el que debe tratar el recurso jerárquico. ¿Estamos? Entonces, en esa elevación es cuando la administración notifica, las actuaciones quedaron radicadas por ante, y ahí me dicen en qué oficina, cuál es el funcionario que va a resolver ese recurso jerárquico, y me dicen, me notifican el plazo del que dispongo, que yo uso o dejo de usar, para mejorar o ampliar los fundamentos de mi primitivo recurso. A veces, de los mismos fundamentos de esa resolución que me rechaza la revocatoria o la reconsideración, pueden surgir nuevos elementos de juicio que yo interprete que me sirven para ampliar o mejorar mis propios fundamentos del escrito que presenté primitivamente. Entonces, ¿qué hago? Tomo esos nuevos elementos que me da la propia administración con el rechazo del primitivo recurso
y amplío, mejoro mi primitiva presentación. Y después de eso espero el tratamiento y la resolución del recurso jerárquico. Profe, Sí, estamos hablando, cuando, digamos, me rechazan el recurso de revocatoria, ¿estamos hablando de un rechazo en la admisión o un rechazo en la cuestión de fondo? Porque, o sea, yo me imagino esto, digamos, en una analogía que hago con procesar, ¿no? Porque te- me confundió a mí si te rechazan la admisión del recurso nada más, porque no lo consideran admisible o solamente la cuestión de fondo no te la conceden. O sea, no, ni siquiera tratan el recurso, no te dan lo que vos estás pidiendo y en ese caso vos entonces bueno, eso pones... se ve en cada situación. Cuando se trata de un recurso, obviamente lo primero que se analiza es la procedencia formal, desde el punto de vista formal, es decir, si ha sido interpuesto en tiempo y forma, si quien lo presenta realmente está legitimado para actuar en ese procedimiento. Hay supuestos donde se actúa a través de un apoderado, no es el interesado directo, sino a través de una representación, por lo tanto uno tiene que analizar la personería y una serie de requisitos si hace al tipo de decisión que es atacable desde ese punto de vista, y en consecuencia, luego de ese análisis de admisibilidad, recién se entra, ¿no es cierto?, a tratar el fondo del planteo efectuado. Si no, no se analiza el fondo. Si quien lo presentó no tiene representación, ni acreditó la personería invocada, ni se dan los supuestos de formalidades exigidas en cada situación para esa presentación, ese rechazo por inadmisibilidad, bueno, pues, yo puedo seguir recurriendo, pero no van a entrar a analizar el fondo del asunto, no analizan conjuntamente. Es previo, lo que realmente corresponde es eso. Si yo considero que alguien no está habilitado ni se encuentra legitimado para plantear ese recurso, mal puedo ser, o sea, sería incoherente que entre a hablar sobre la cuestión de fondo. En todo caso, puedo llegar a aconsejar o decir a mayor abundamiento, de todas formas, la cuestión de fondo planteada no ha lugar, pero normalmente se hace primero un análisis de admisibilidad. Si ese análisis de admisibilidad se da, recién se entra a aconsejar en relación a la cuestión de fondo planteada. De tal forma que si me lo rechazan por inadmisible, tendré que utilizar alguna de las otras vías, por ejemplo, la queja, porque considero que existe un defecto en el procedimiento, porque me han denegado mal un recurso. Entonces puedo plantear una queja, ¿no?, que sería otra vía sobre cuya naturaleza jurídica algunos discrepan, pero que participa más de las características de un reclamo que de un recurso propiamente dicho, pero que para estos efectos podría servir igualmente. De todas formas, la posibilidad de seguir recurriendo, cualquiera sea la denominación, si es administrado, puede existir, y es la administración la que debe encauzarlo y darle tratamiento. Si corresponde o no corresponde, es probable que le vuelvan a decir usted no está legitimado, no corresponde tratarlo, o puede que en esa instancia jerárquica alguien considere algo distinto, o en la misma instancia en que se planteó, alguien revise su propia decisión, que sería bueno a veces, ¿no? Revocar no está mal si uno se equivocó. Pero bueno, no es lo más usual que el mismo órgano que produjo el acto a contrario imperio lo deje sin efecto. Pero puede pasar, lo cual acorta bastante todas las tramitaciones que a veces devienen innecesarias, de seguir y seguir planteando cosas, si es que desde el vamos alguien se hace cargo de decir, bueno, hago lugar a esta revocatoria porque sí, porque es erróneo, porque es ilegítimo lo que resolví, porque está equivocado, o es fácilmente manifiesto el error que se cometió. A veces se da. Por eso es una posibilidad y es optativo. No sé si te contesté, si entendiste lo que, en función de lo que me Sí, preguntaste. no, clarísimo, clarísimo. Era eso. Entonces,
vayan viendo sobre la base del ordenamiento jurídico positivo. Por esto le digo, vayan al texto de la reglamentación en el orden nacional, de las leyes en el orden provincial, de la ordenanza en el orden local, para no confundirse en las denominaciones, porque por ahí van a algún libro que no está muy actualizado y hablan de recurso jerárquico superior, mayor, menor, de apelación en subsidio o apelación menor o apelación mayor, pero en realidad son clasificaciones que tuvieron valor de carácter doctrinario, como puede ser un autor como Díez, que trataba las vías recursivas con esas denominaciones, pero antes de la vigencia de ciertas normas, con lo cual puede servir para interpretar doctrinariamente algo, pero desconocen si no van a las normas positivas, que es lo que rige en la práctica actualizado para poder plantear estos mecanismos que son mecanismos de control de la administración. Bueno, entonces, en el jerárquico queda claro que el espectro de decisiones es más acotado que en la revocatoria o reconsideración, que tiene idéntica denominación en todos los ámbitos, que tiene idéntica finalidad, que es la intervención del órgano superior supervisando y fiscalizando la actuación del inferior, que tiene por finalidad el agotamiento de la instancia administrativa, que normalmente para su resolución las normativas prevén la existencia de un dictamen jurídico obligatorio, y que su forma de interposición puede ser directa una vez notificado del acto o subsidiario de una revocatoria o reconsideración según el ámbito, con las diferencias de los plazos cuando se trate de actos definitivos, que puedo plantearlo de esa manera y puedo, una vez que me notifican cuándo lo elevan, ¿no es cierto?, dónde quedaron radicadas las actuaciones para su tratamiento con el superior jerárquico, ampliar o mejorar los fundamentos. Si no lo hago, igualmente la administración tiene la obligación de resolver en función de los primitivos fundamentos del primer escrito presentado. Y si lo hago es porque considero que del rechazo de la revocatoria o reconsideración surgen elementos de juicio que a mí entender me sirven para mejorar o ampliar mis fundamentos, porque de alguna manera entiendo que me dan más sustento a mi presentación. Entonces, este es el recurso más importante. Estas normativas que regulan el recurso jerárquico a veces también por reenvío van a ser de aplicación en cuanto a los plazos y el procedimiento para el tratamiento, para los recursos que les mencioné recién y que les pedí que no se confundieran, que es el de apelación en provincia o municipio y el recurso de alzada en el ámbito nacional. Ustedes recuerdan cuando vimos las técnicas de organización administrativa, que una de ellas era la descentralización, una técnica de organización permanente, que se generaba una personalidad jurídica en ese ente. Y yo les dije, bueno, pero eso no significa que ese ente, esa nueva persona jurídica que surge frente al ordenamiento jurídico, quede totalmente fuera de todo control. Tiene un control que no es el de supervisión inmediato del superior al inferior, como en el jerárquico. Es un control que va a depender su amplitud de si ese ente ha sido creado por ley o por decreto, y ese control se denomina tutela. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Bien, este es el momento para recordar cuál es la finalidad de esa tutela, cómo se hace efectiva esa tutela. Básicamente este recurso, el recurso de apelación en el ámbito provincial o municipal, o el recurso de alzada, fíjense que con la misma finalidad tienen distinta denominación, implica
una posibilidad de control, de tutela de la administración central respecto de un acto emitido por un ente descentralizado. En el procedimiento administrativo provincial se habla de ente autárquico. La autarquía es una de las formas de la descentralización. Tienen entonces distinta denominación. Lo que tienen en común es el ejercicio de este control de tutela. Para todo aquello que no esté expresamente previsto, van a regir las disposiciones inherentes al recurso jerárquico. Van a ser resueltos en el ámbito o jurisdicción del ministerio bajo cuya órbita se encuentre ese ente descentralizado. ¿Estamos? Sí. Incluso en el orden nacional, este recurso de alzada puede ser planteado frente a las decisiones provenientes de las universidades nacionales. Ahora bien, si mal no recuerdo, yo también en la primera parte del programa les hablé del texto ordenado del decreto reglamentario a nivel nacional de 2017, donde esta idea de control de tutela, que significa que la administración central tutela, pero no sustituye al ente descentralizado, quedó un poco desdibujada, porque en cierta medida el texto ordenado del decreto reglamentario en el año 2017 generó la posibilidad en cierta medida de que la administración central sustituya o modifique en algunas circunstancias los actos provenientes de los entes descentralizados. La idea genérica, la idea que persiste, que cuando se genera una persona jurídica no es para sustituirla en sus decisiones, sino para de alguna manera ejercer un control, es decir, si lo que resolvió es legítimo o no es legítimo. Entonces, la administración central, cuando llega un recurso de esta índole, alzada en nación, reitero, apelación en provincia o municipio, ¿qué es lo que debe hacer? Y tiene que controlar la legitimidad. Si ese ente ha sido creado por ley, solamente la legitimidad va a abarcar la legalidad del acto, es decir, el ajuste de ese acto al ordenamiento jurídico. Si en cambio ese ente ha sido creado por decreto, tiene mayor amplitud y puede abarcar también el mérito, oportunidad o conveniencia de esa decisión, es decir, esas atribuciones discrecionales que conjuntamente con la legalidad hacen a la legitimidad íntegra de esa decisión. Entonces va a depender de cómo ha sido creado el ente para ver el grado de amplitud que la administración central va a verificar en el caso de estos recursos. Ahora bien, como hay una persona jurídica, el control de tutela significa que la administración verifica esto, ve, evalúa si existe una ilegitimidad o no en la decisión del ente descentralizado. Si considera que es ilegítimo, lo que debe hacer, por ejemplo, cuando se resuelve un recurso de apelación, es hacer lugar al recurso de apelación y devolver las actuaciones al ente autárquico para que dicte un nuevo acto con ajuste a derecho. Esto es la no sustitución del ente descentralizado, es control o ejerzo este control de tutela, verifico si se da o no una ilegitimidad en el caso, si considero que hay una ilegitimidad, hago como administración lugar a ese recurso y devuelvo las actuaciones previo dictado de ese acto administrativo que hace lugar al recurso y le digo al ente descentralizado que dicte un nuevo acto conforme a derecho, pero no lo sustituyo. Ahora bien, con el texto ordenado del 2017 pueden surgir algunas dudas, algunos resquicios a la idea de esta sustitución, porque de alguna manera en ciertas circunstancias habilita a la administración a dictar ya y por sí ella misma, la administración central, un nuevo acto, lo cual
por ahí se contraviene un poquito con esta finalidad o idea de tutela que aún doctrinariamente persiste y que es lo que caracteriza a esta técnica organizativa, más allá de la redacción del ordenamiento del reglamento a nivel nacional. Entonces, se resuelve en el ámbito de un ministerio, porque estos entes están bajo la órbita de un ministerio, ¿no es cierto? La jurisdicción de un ministerio determinado. Y en estos supuestos cabe preguntarse si existiría una posibilidad de avocación por parte del presidente. Y yo considero que sí, porque el Ejecutivo es ejercido por una persona con el título de grado de presidente, gobernador a nivel provincial. En consecuencia, podría intervenir en la resolución final de estas decisiones y en el tratamiento de estos recursos. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. ¿Por qué? Y esto lo tienen que inferir, o sea, cuando ustedes estudien y en forma cotejada los recursos se van a ir dando cuenta y van a ir uniendo las características. ¿Por qué no va a ser obligatorio este recurso? Y porque esa decisión proveniente de ese ente descentralizado a mí ya me está habilitando la instancia judicial, porque es una persona jurídica. En consecuencia, cuando yo llego a obtener una decisión proveniente de ese ente autárquico en provincia o ente descentralizado en nación, como quiera que se lo llame, igual la autarquía, les dije, es una forma de descentralización, no es la única, pero es una de las formas de la técnica organizativa de la descentralización. Frente a esa decisión ya puedo ir al contencioso administrativo, porque lo emite alguien que es un sujeto que puede ser actor demandado en un juicio, es una decisión mía como interesado. Yo puedo optar en ese momento por seguir planteando en sede administrativa este recurso. Alzada en nación, reitero, o apelación en provincia y municipio. Optativamente dije, bueno, voy a seguir hasta el fin con esta vía recursiva que no es obligatoria, pero bueno, la planteo. Y luego, si me llegan a decir que no a este recurso, recién voy a la instancia judicial. Lo que no puedo hacer es a la inversa. Si yo no opté por plantear estos recursos que son optativos en sede administrativa y decido acudir directamente a la instancia judicial, lo que no puedo hacer es, cuando me dicen no el juez, volver a la instancia administrativa y plantear, ¿no es cierto?, plantear un recurso en sede administrativa, cuando ya quedó, ¿no es cierto?, en sede judicial rechazado. ¿Estamos? ¿Comprendieron esto? Bueno. Fíjense que cada uno de estos recursos tiene una particularidad y como regla mnemotécnica tienen que recordarlo desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué decisión es atacable? Y lo demás va a venir razonándolo. Vimos revocatoria, reconsideración, ¿qué vimos? Decisiones definitivas, interlocutorias sobre el mero trámite. Vamos al jerárquico, vemos que las interlocutorias sobre el mero trámite no, solamente las definitivas. Después hablamos de alzada en nación o apelación en provincia. ¿Y qué pasa acá? Son decisiones provenientes de qué? De entes
descentralizados o entes autárquicos. Esta es la principal característica. Cuando la recuerden, después van a hilvanar los restantes detalles. La opción, puedo ir a la vía judicial, pero si de la vía judicial no puedo regresar a la administrativa, a la inversa sí, puedo esperar el resultado, la resolución de sede administrativa y luego ir a la instancia judicial. Nos quedaría por ver si es un recurso, y les dije que en el orden nacional es el único que está previsto en sede, en el texto de la ley en sede administrativa, que es la revisión. Y es que la revisión procede contra decisiones definitivas firmes. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de las clasificaciones de los actos administrativos? ¿Qué dijimos? Los actos firmes, ¿cuáles son? Los opuestos a los que causan estado. Es decir, yo dejo firme un acto cuando no interpongo ningún recurso. Entonces, si no interpongo ningún recurso en sede administrativa, va a resultar muy difícil que esa decisión pueda ser atacada en sede judicial, porque ningún juez va a rehabilitar una decisión que quedó ya firme, quedó muerta, murió en sede administrativa, no la va a reanimar en sede judicial. Con lo cual las decisiones firmes pareciera implicar una cosa paradójica, porque para que pueda hacer un recurso, esa decisión no tiene que estar firme, es porque no quedó firme. Sin embargo, tiene la revisión la particularidad en sede administrativa de ir contra una decisión firme. Quiere decir que han transcurrido los plazos para la interposición de un recurso y no se interpuso. Por lo tanto, es un recurso, si lo queremos denominar de esa forma, de carácter excepcional y extraordinario, y está acotado a los supuestos taxativos enumerados en el artículo 22 de la Ley Nacional. También la revisión está prevista para esas situaciones con diferencias de matices en relación sobre todo a su primer inciso, en el ordenamiento provincial, en el artículo 109, la revisión en el ámbito provincial y en el ámbito de los municipios. ¿Cuáles pueden ser esos supuestos taxativos extraordinarios frente a los cuales, pese a estar un acto firme y a veces haber transcurrido mucho tiempo, puede implicar la posibilidad que, si lo planteo, la administración pueda tratarlos y revisar su decisión? Bueno, pregúntense, por ejemplo, en determinadas cuestiones como pueden ser actos que judicialmente quede demostrado y acreditado que fueron dictados por mediando violencia, dolo, cohecho, prevaricato. Eso se determina judicialmente y obviamente a posteriori, ¿no es cierto?, de los plazos para la interposición de un recurso. Entonces, esa circunstancia sería una circunstancia extraordinaria que habilitaría al interesado a plantear nuevamente en sede administrativa la revisión de esa decisión para obtener que se deje sin efecto ese acto. ¿Algún ejemplo? Hay otras situaciones, por ejemplo, recuperar documentación extraviada o perdida. Yo tengo una decisión donde me dice, bueno, rechazamos este planteo, esta presentación, porque no ha cumplimentado lo requerido a fojas tanto, porque no ha presentado documentación que avale tal o cual cosa. Y es que esa documentación yo en ese momento no la tenía, pero la había extraviado y la recuperé. Entonces vengo
nuevamente ante la administración y le digo, miren, revisen esta decisión, porque aquello que me pidieron ahora puedo acreditarlo, y obviamente estaré sujeto a las normativas que rijan al momento, al nuevo momento que yo presente esa documentación. Son supuestos muy extraordinarios, porque va en contra de lo que normalmente suponemos, que una decisión que está firme es porque no plantea ningún recurso, no es susceptible de recursos. Si yo solicito la revisión, tiene que haber una situación extraordinaria que lo justifique. Entonces tengo que saber cuáles son esos supuestos que ameritan, y existe una diferencia en los plazos y en el primer inciso, reitero, del artículo, entre el artículo 22 de la Ley Nacional, que es el único recurso, si así lo queremos ver o llamar o denominar, previsto en el texto de la ley, y la revisión prevista en el procedimiento de provincia y de municipio. Por darles un ejemplo práctico, un agente, esto sucedió, yo creo que ya se los he comentado en la primera parte del programa a raíz de algún ejemplo que les he dado. Un agente municipal estaba de vacaciones. Se produce el asesinato de su cónyuge y él es imputado como principal autor. Obviamente tenía que reintegrar a sus tareas, no lo hace porque estaba preso. Bueno, comienza un sumario que queda en este caso de alguna manera sujeto al resultado de la causa penal generalmente, aunque esta vinculación no es obligatoria, puede existir un perjuicio grave, un daño moral grave que amerite que en sede administrativa, aun cuando no se haya configurado determinado que eso es delito, igualmente administrativamente se lo puede apartar de la administración porque afecta su decoro. Bueno, no fue el caso. En esto la administración esperó el resultado de la causa penal y la causa penal resultó condenado. Automáticamente eso genera la exoneración de la gente por ser autor de un delito de naturaleza dolosa. Es la sanción más severa desde el punto de vista disciplinario, conjuntamente con la cesantía, con la diferencia que la cesantía posibilita una rehabilitación y la exoneración no. Ahora bien, entraríamos en lo que también hablamos de sentencia errónea. Este señor que se llamaba García siguió apelando y llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y por esos fundamentos que dio, ¿no es cierto?, de sentencia errónea, porque no estaba debidamente acreditado en el proceso realmente que él fuese el responsable de ese homicidio, el culpable, o sea que había sido mal condenado, la Suprema Corte de Justicia deja sin efecto esa condena. Y automáticamente viene a la administración a solicitar su rehabilitación y la reparación y todos los daños y perjuicios ocasionados más los salarios caídos. Entonces aquí, más que una responsabilidad de la administración en sí, existe una responsabilidad de lo que se denomina Estado juez, que vos preguntabas la otra vez. Los poderes no tienen personalidad, pero dividimos entonces lo que se ha hecho en sede administrativa de lo que resulta responsabilidad del Estado juez, en tanto condena errónea, sentencia errónea ha generado una consecuencia en el ámbito administrativo, que fue su cesantía. Entonces, ese sería un supuesto también extraordinario que habilitaría una revisión, que puede o está habilitado para plantearlo quien pasa por una situación como esa. Pero son taxativos, extraordinarios, recuerden que no es lo normal. Y por último, dentro de este esquema, de esta estructura de recursos, hay un intermedio, un híbrido, que participa en realidad más de las características de un reclamo, con lo cual es la queja, cuyo tratamiento también está regulado a nivel nacional en un decreto reglamentario, participa de las características más de un reclamo que de un recurso, razón por la cual lo vamos a ver en la clase que viene.
Ustedes se preguntarán, a lo largo de todo esto, no hemos hablado de ningún recurso de nulidad. Es que todas estas vías recursivas llevan implícita la posibilidad de plantear la nulidad de ese acto, si considero que es ilegítimo. Por lo tanto, aunque no se denomine de nulidad, todos estos recursos me están habilitando a plantear, si tiene un vicio de efecto, la nulidad. Por otro lado, hay algunos procedimientos especiales que sí habilitan recursos con esta denominación expresa, como por ejemplo en el ámbito tributario municipal, el recurso de nulidad y el jerárquico están planteados, como también en el ámbito contravencional, el recurso de nulidad es uno de los previstos en la ley 8751, es decir, en algunos procedimientos especiales tenemos un recurso con esta denominación, lo cual no quiere decir que en el esquema genérico que hablamos no esté implícita la posibilidad de plantear la nulidad, porque cada vez que cuestionamos vía recursiva, seguramente estamos diciendo este acto está afectado, este vicio que trae aparejada su nulidad absoluta o no, según la entidad del mismo, ¿está claro? Y hay otra posibilidad también que se puede ejercer en cualquier momento, que no es un recurso, sino la solicitud de la rectificación de los errores materiales o de hecho o aritméticos. Esta también es una posibilidad que tiene el administrado. Es decir, obviamente yo no puedo por esta simple vía de la rectificación del error material cambiar o alterar la sustancia de lo resuelto. Les voy a dar un ejemplo. Sale una autorización para el desarrollo de una actividad en la avenida Luro 6500 y en realidad hay un error. La administración, al consignar en ese decreto que autoriza el desarrollo de esa actividad 6500, no es el domicilio del local a habilitar planteado por el interesado. Entonces viene el solicito la rectificación. El local es en la avenida Luro 3500. Entonces habrá que ver si es un simple error aritmético, material o de hecho, o ya me está cambiando la sustancia de lo decidido, porque tengo que ver si la actividad generada en este error material me conduce a otorgar una habilitación en un lugar donde no va. Luro al 3500 no es lo mismo que Luro al 6500. Puede ser que en ese planteado como error material o de hecho, de alguna manera estoy tratando de dejar pasar algo que en rigor lo debo plantear de otra forma, de otra manera, porque ese error me está desnaturalizando la esencia de ese acto, me está posibilitando el desarrollo de una actividad en un lugar donde no es, y sé que en cualquier momento que sea advertido lo van a dejar sin efecto, como corresponde, ¿sí? Entonces, solamente, o sea, puedo plantearlo y en la medida en que esa rectificación implique utilizar esta vía para obtener lo que no podría ser. Es decir, voy a poner una numeración donde me habilitarían a la inversa, puedo inducir a error a la administración, pongo una numeración que no es la correcta y estoy falseando algún dato, y luego la administración también lo advierte y lo rectifica, porque altera la sustancia de la naturaleza de esa decisión, está autorizando algo que está prohibido en esa zona. Y otra posibilidad o vía que también existe en el proceso civil y comercial sería la aclaratoria, que cuando vimos la revisión, aquí les quería decir, está en el primer inciso la diferencia entre el ordenamiento nacional y provincial, porque el primer inciso lo vincula más a lo que esencialmente sería una posibilidad de ser planteada vía aclaratoria, recurso de aclaratoria, uno de esos supuestos. Por esto, de alguna manera, damos por concluido este esquema sobre la base de estas pautas fundamentales. ¿Qué tipo de decisión? ¿Ante quién
lo tengo que interponer, quién lo debe resolver, qué plazo tengo para la presentación, qué plazo tiene la administración para resolverlo, si es opcional o si es obligatorio, si requiere sustanciación o no requiere sustanciación, si existe la obligatoriedad de un dictamen jurídico o no, sobre la base de todas esas pautas y cotejado el régimen nacional, provincial y municipal, la denominación con la misma finalidad pero distinto nombre, el jerárquico con igual denominación y finalidad en las distintas jurisdicciones. Sobre la base de ese esquema, ustedes pueden estudiar, yendo al texto de lo que rige y el comentario que se hace de esos artículos en el orden nacional, ya les dije, el decreto reglamentario, básicamente el texto ordenado, y en provincia y en municipio en las normas legislativas y en la ordenanza respectiva. ¿Sí? Bueno, por hoy vamos a terminar el punto casi. ¿Quieren hacer alguna preguntita? Yo no, profe, gracias. La verdad que muy clara la clase. Bueno, gracias. Me gusta que hayan entendido pese al calor. Estoy un poquito agobiada por el calor, les voy a decir, porque queda el calor dentro de las casas. Todavía no estamos habituados a aire acondicionado. Yo la verdad que trato de no ponerlo, porque no frío. Bueno, Capaz que en estas épocas de cambio de clima hace mal, nos terminamos resfriando. Sí, también, porque es probable que sábado y domingo baje la temperatura, ya está anunciado. Va a haber maratón, va a haber bicicleteada, así que no sé si alguno de ustedes se habrá inscrito. Hay que seguir cuidando, se aumentaron los casos de Delta, así que bueno, con todas las prevenciones del caso hay que estar. La clase que viene vamos a terminar con algunos puntos del procedimiento y ya vamos a empezar. ¿Cuándo es el parcial? No lo recuerdo en este momento, a ver si lo tengo anotado acá. Yo sé que el 7 de diciembre ya tengo que tener el recuperatorio tomado, así que mucho tiempo nos queda. Bueno, nos queda noviembre. Todavía hay un par de clases. Y de todos modos, yo no sé si en avisos o en el campus, no sé en qué lugar, yo les había dicho que el contencioso administrativo está desarrollado prácticamente, todos los temas están desarrollados, escritos sobre todo, he efectuado comentarios. Así que espero que los encuentren. Me voy a volver a fijar, porque a veces después del receso de invierno cambian y chao, fuiste. 23 será el parcial, muy bien, muchas gracias, 23 de noviembre. Bueno, ya seré un poco más anciana. No, un poquito, bastante antes del 23, para ser más precisa y exacta. Pero no tengo clase con ustedes ese día, o sea que no lo voy a poder festejar. ¿Cuándo es, profe? Así por lo menos le mandamos un mail. Yo soy muy gauchita, los cumplo el 10 de noviembre, el día de la tradición. Así que escorpiana pura, 10 de noviembre. Creo que cae miércoles este año. Sí, las elecciones son el 14 domingo, 13, 12, 11, 10 miércoles. Bueno, chicos, ¿alguna preguntita? Bueno, cuídense. No. Gracias, profe. Chao, chao. Nos vemos, buen fin de semana. Gracias igualmente para todos. Gracias, adiós. Martín Ortiz para todos.